Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche y estar disfrutando de estos momentos tan hermosos, tan maravillosos, estar escuchando la palabra, estas palabras tan hermosas de parte de nuestro amado hermano y amigo Miguel Bermúdez Marín, el cual nos ha estado hablando acerca de la fe. Dice el apóstol San Pablo, hablándonos de la fe, dice en Romanos capítulo 10, verso 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No es un tipo de fe de esta que dicen las personas, yo tengo mucha fe, y uno le pregunta, pero ¿por qué y en qué? Y cuando se busca el fundamento, no tiene ningún fundamento esa fe. Ellos dicen, bueno, es que a mí me parece que esto es así o que esto puede ser así, y por eso yo creo tal cosa, y dicen, yo tengo fe en tal cosa. Pero la fe basada en oír la palabra es la fe que tiene las promesas de Dios bien agarradas. Y esa clase de fe la tienen los hijos de Dios. Por eso son los hijos de la fe. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Estos hijos de la fe, que son los hijos de Dios, el apóstol San Pablo en una ocasión también, cuando estaba hablando en Hebreos capítulo 11, dijo después la fe, la certeza, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Y él continuó enumerando estos personajes que tuvieron esa fe. Él dice, por la fe nosotros sabemos que fueron constituidos los cielos. Vamos a leerlo aquí para que tengamos un cuadro claro de todo esto de lo cual estamos hablando. Sigue diciendo el apóstol San Pablo, por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y entonces comienza a enumerar estos héroes de la fe, estos hijos de la fe, comenzando desde Abel. Y muestra que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Y sigue hablando San Pablo de estos héroes o hijos de la fe. Habla de Enoc, habla de Noé, habla de Abraham y de un sinnúmero de personajes que aparecen en la lista de los hijos y héroes de la fe. Habla de Isaac, de Jacob, habla de José, habla de Moisés, habla también de el pueblo hebreo cuando cayeron los muros de Jericó, o sea, de Josué con el pueblo hebreo. Habla de Rahab la ramera, dice, por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y habla también de Gedeón, de Barak, de Sansón,
de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas. Para alcanzar las promesas de Dios, también por la fe las alcanzamos. Porque la fe está basada en la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír la palabra. Una persona no puede decir que tiene fe si no está basada su fe en la palabra. Si no está basada su fe en la palabra, esa persona lo que tiene es una imaginación, pero no una fe genuina. Ahora, a través de la palabra podemos ver que para alcanzar las promesas de Dios se requiere la fe. Dice que por la fe alcanzamos las promesas de Dios. Otros alcanzaron las promesas de Dios. Y nos enseña que seamos imitadores de aquellos que por la fe alcanzaron las promesas de Dios. Y si por la fe ellos alcanzaron las promesas de Dios, por la fe también nosotros alcanzaremos todas las promesas de Dios. ¿Y cómo una persona va a alcanzar una promesa de Dios si no la ha escuchado? Por eso, la fe para alcanzar esa promesa viene al oír esa promesa. Así es que podemos ver cómo viene la fe para alcanzar las promesas de Dios. Podemos ver cómo Abraham, por la fe, salió hacia una tierra que él no conocía, pero Dios le habló de esa tierra. Por lo tanto, su fe estaba basada en esa palabra de Dios que le habló de esa tierra, la cual le prometió a Abraham. Por eso todos estos personajes de Hebreos capítulo 11 son los héroes de la fe, los hijos de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así es que para comenzar agradando a Dios se requiere la fe. Y para alcanzar las promesas de Dios se requiere la fe. Por lo tanto, es necesario que nosotros conozcamos las promesas de Dios para nuestro tiempo, para así poder alcanzar esas promesas teniendo esa fe en esas promesas, porque el que prometió es fiel para cumplir esas promesas. Porque ¿hay alguna cosa imposible para Dios? Ninguna. Por lo tanto, todo lo que Él prometió, Él lo cumple. Y lo reciben aquellos hijos de la fe por la fe. Ahora, a través de las edades pasadas hemos visto que los hijos de la fe han recibido el cumplimiento de las promesas correspondientes para su tiempo. Y nosotros en nuestro tiempo tenemos grandes promesas. Por esa causa, a nosotros son dadas a conocer las promesas que corresponden para el fin del tiempo, para que así cada uno de los escogidos de los hijos de la fe alcance esas promesas, para que cada uno de los hijos de la fe reciba cada promesa que Dios ha hecho para el tiempo final. Y las recibimos por la fe. Así es que vean ustedes que delante de Dios la fe es
necesaria. Y sin la fe es imposible agradar a Dios. Por ejemplo, cuando Dios estuvo tratando con Noé y Noé estuvo construyendo el arca, encontramos que Noé creyó a Dios. Noé creyó a la palabra de Dios para ese tiempo, en la cual Dios le dio a conocer su programa para ese tiempo, que vendría un diluvio y destruiría la raza humana, y que la única forma para escapar del diluvio era la construcción del arca, la cual Noé hizo conforme a la palabra de Dios, y la hizo por fe. Porque la fe sin obras es muerta. La construcción del arca de Noé era una obra de fe. Estaba basada esa construcción del arca en la palabra de Dios, la cual Noé creyó y alcanzó la promesa de la salvación de él y su familia. Para aquel tiempo se requería creer la palabra de Dios correspondiente para aquel tiempo, y la tenía Noé. Los demás no tenían fe, porque aunque pertenecían a sus religiones y sectas religiosas, ellos no estaban creyendo en que vendría un diluvio, no estaban creyendo en que el fin de aquella generación había llegado y que vendrían los juicios divinos sobre la raza humana. Por lo tanto, ellos no creían esas cosas que Noé estaba anunciando, y ellos no creían en el arca, ellos no tenían esa fe en el programa de Dios para aquel tiempo. Por lo tanto, vino el diluvio y se llevó a todos los que no creían. Pero aquellas personas decían que tenían fe en Dios, tenían sus religiones, sus sectas religiosas, como en todos los tiempos. Pero no es asunto de decir yo tengo mi propia religión, la misma religión de mi papá, de mi abuelo, de mi bisabuelo. Eso puede sonar muy bonito, pero para cada edad, para cada dispensación, Dios tiene una obra para llevar a cabo, y los hijos de la fe oyen la palabra de Dios que les da a conocer esa obra que corresponde para ese tiempo, para esa generación, para esa edad o para esa dispensación, y la reciben. Y ahí, por cuanto la fe viene por el oír la palabra de Dios, reciben esa fe, y entonces ellos creen ese programa divino para ese tiempo, y ellos trabajan y llevan a cabo una obra en el programa divino, la cual es una obra de fe. Por la fe, Noé construyó el arca donde se salvó él y su familia. Y aunque las demás personas podían decir que tenían fe, no construyeron el arca, ni se salvaron, porque no tenían la fe que se necesitaba para ese tiempo. Era algo que no estaba basado en la palabra de Dios conforme al programa divino para ese tiempo. Así es que vean ustedes, en el tiempo de Noé hubo muchas personas muy buenas, hubo muchas personas muy educadas, muy religiosas, pero se requería tener fe en Dios, pero fe en Dios de acuerdo al programa de Dios para ese tiempo. Fe en el programa de Dios, fe en la obra que se tenía que llevar a cabo para ese tiempo, fe en la palabra de Dios para ese tiempo, que daba a conocer todo lo que iba a acontecer
en ese tiempo y la forma de escapar del juicio divino. Por la fe, Noé construyó el arca y escapó del juicio divino con su familia. Y los que no tenían esa fe, esa clase de fe, perecieron por incrédulos. Dice Jesús hablando del diluvio y de las personas de ese tiempo, dice, hablando también para la segunda venida del Hijo del Hombre, dice, y como fue en los días de Noé, que no conocieron hasta que vino el diluvio y los destruyó a todos, así será el día en que el Hijo del Hombre se revelará, se manifestará, así será la venida del Hijo del Hombre. Vean ustedes, no conocieron hasta que vino el diluvio, por cuanto no conocieron la palabra, el programa divino para ese tiempo, no tuvieron fe, la fe que se requería, fe en el programa divino, fe basada en la palabra que Dios le dio a Noé. Por eso perecieron, porque eran incrédulos, en vez de ser creyentes de la palabra que Dios le dio a Noé, eran incrédulos, por lo tanto, no entendieron todo ese programa, esa palabra que Dios le dio a Noé, por lo tanto, no tenían fe basada en esa palabra, no la creían, por lo tanto, perecieron. También el pueblo hebreo, dice la Escritura, que ellos, aunque hicieron muchas cosas, ellos no mezclaron fe en lo que ellos hacían. Por lo tanto, lo hicieron sin fe y perecieron. Así es que es necesario con fe hacer las cosas que corresponden para el tiempo en que uno vive. Fe en la palabra de Dios para el tiempo en que uno vive. La palabra de Dios que nos revela el programa de Dios para el tiempo en que uno vive. Así fue en los días de Jesús también. Los que creyeron en Él fueron hijos de Abraham por la fe también, aunque eran por la carne los del pueblo hebreo, pero también por la fe de Abraham. Los que no creyeron, de ellos dijo el Señor Jesucristo, si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Pero ellos creían en Dios, ellos creían en la ley, ellos creían en Moisés, ellos decían que eran hijos de Abraham. Todo esto le decían al Señor Jesucristo, pero era necesario creer en la palabra de Dios revelada para ese tiempo en carne humana, creer en el programa divino que se estaba llevando a cabo en ese tiempo, el cual le produjo fe a los que recibieron la palabra encarnada en aquel tiempo y agradaron a Dios. Los demás desagradaron a Dios, se pusieron en contra de Dios. Ahora, para nuestro tiempo, la Escritura nos dice en Apocalipsis capítulo 1, verso 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y los que guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Las palabras de esta profecía son las palabras del Señor Jesucristo enviadas por su ángel mensajero, y siendo la palabra de Dios, la palabra de Jesucristo, la fe que viene por el oír no de cualquier cosa, sino de la palabra de Dios para el tiempo en que uno vive. Esta palabra produce la fe en los hijos de la fe, y entonces los hijos de Dios
teniendo esa fe producida y basada en la palabra de Dios para este tiempo final, que es la palabra del Señor Jesucristo por medio de su ángel mensajero, de la cual dice Apocalipsis que es bienaventurada la persona que lee y los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Esa palabra es la palabra que le revela a todos los hijos de Dios el programa divino correspondiente para nuestro tiempo y que les da la fe que se requiere en este tiempo, la fe basada en la palabra de Dios para este tiempo, basada en las promesas de Dios para este tiempo, para alcanzar las promesas de Dios correspondientes a nuestro tiempo. Le da la fe para ser transformados a todos los que reciben la palabra, el mensaje final de Dios representado en la trompeta final o gran voz de trompeta, y también representado en la trompeta del año del jubileo. Es el mensaje del evangelio del reino, es la palabra de Dios correspondiente para nuestro tiempo, para darle la fe, para ser transformados a todos los escogidos, para que se realice en cada uno de los escogidos la promesa de la transformación de sus cuerpos, y así tengamos todos un cuerpo eterno conforme a la promesa divina, y los muertos en Cristo sean resucitados conforme a la promesa de la primera resurrección, porque todos los muertos en Cristo escucharán la voz del Hijo de Dios y se levantarán, resucitarán. Esa voz del Hijo de Dios es la trompeta final, es el mensaje del Señor Jesucristo por medio de su ángel mensajero en este tiempo final, llamando y juntando a todos los escogidos para que así reciban la fe que se requiere en este tiempo final en todas las promesas divinas correspondientes a este tiempo final, y así heredemos las promesas que Él ha hecho a sus hijos para el fin del tiempo. Y por esa fe heredaremos las promesas de Dios. Por esa fe, cada promesa que Él ha hecho para el fin del tiempo la heredaremos. Recibiremos todo lo que Él ha prometido para nuestro tiempo, porque nuestra fe está basada en la palabra de Dios, que nos da a conocer las promesas de Dios correspondientes para este tiempo. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Ninguna persona puede tener fe en algo que Dios va a hacer si no escucha eso que Dios ha prometido, y tiene que escucharlo en el mensaje que corresponde para ese tiempo, porque el mensaje que corresponde para cada edad o dispensación le da testimonio de las cosas que Dios tiene para llevar a cabo en esa edad o dispensación. Y la persona, cuando escucha esas promesas para ese tiempo, entonces tiene fe en esas promesas y se le cumplen esas promesas a la persona. No puede estar esperando una cosa si primero no la escucha por la palabra de Dios, el mensaje de Dios correspondiente para ese tiempo, y por medio del mensajero correspondiente para ese tiempo. Así es que, siendo los hijos de la fe, recibimos
la palabra de Dios correspondiente para nuestro tiempo, porque la fe de los hijos de la fe está basada en la palabra hablada de Dios para el tiempo en que ellos viven. Y por la fe heredaremos todas las promesas de Dios para este tiempo y para tiempos venideros. Así es que por la fe alcanzaron todas esas bendiciones los héroes de la fe del pasado, y nosotros alcanzaremos todas las bendiciones de Dios para este tiempo final y para el glorioso reino milenial y para toda la eternidad. Por la fe. Fe es revelación. Así es que por la fe recibiremos todas las promesas de Dios, porque nuestra fe está basada en la palabra hablada de Dios, porque la fe viene por el oír la palabra, por el oír la palabra hablada de Dios para el tiempo en que uno está viviendo. El mensaje, la palabra para la edad y dispensación en que uno está viviendo. Y recibiremos todas las promesas que Él ha hecho para nuestro tiempo y para tiempos futuros, porque nuestra fe está basada en la revelación, en la palabra hablada de Dios para nuestro tiempo, y por esa causa somos los hijos de la fe. Los hijos de la fe que viven en este tiempo como vivieron los hijos o héroes de la fe del pasado, del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento a través de las edades. Así es que adelante, hijos de la fe, escuchando la palabra, porque esa es la que produce la revelación, la fe con la cual agradamos a Dios en el fin del tiempo. Así es que hijos de la fe, hijos de Abraham por la fe, hijos de Dios, hijos de la fe, que Dios les bendiga grandemente con todas las promesas que Dios ha hecho en su palabra y nos está hablando en su palabra hablada en este tiempo final. Dios les bendiga y Dios les guarde a todos. Con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín. Gracias a Dios.